¿Qué pasaría si te dijera que Mary Jane Watson ya formaba parte del universo de Spider-Man de Andrew Garfield? Que no es de que la habían medio casteado ni que habían estado en los planes iniciales. Ya tenían a la actriz, ya habían grabado y ya formaba parte integral de la película. Pero por una decisión súper polémica, Sony decidió eliminarla y borrarla totalmente. Y no, esto para nada es un invento ni una teoría de Reddit, realmente pasó. Esta es una de las decisiones creativas más polémicas y para algunos dolorosas de la historia del Spider-Verse. Porque Shailene Woodley, la estrella emergente de Divergente y Bajo la Misma Estrella, fue Mary Jane Watson. Y The Amazing Spider-Man 2 tenía preparada su entrada triunfal, hasta que Sony decidió eliminarla por completo. El motivo, un guión sobresaturado, una película que quería construir un universo entero antes de darle espacio a su propia historia, y en medio de eso una actriz que terminó siendo víctima de las decisiones más apresuradas de un estudio desesperado por competir con el universo cinematográfico de Marvel. Pero antes de entrar al caos detrás de cámaras, hagamos un repaso de las escenas eliminadas. Porque sí, tenemos pruebas, tenemos fotos, conceptos y hasta una aparición silenciosa que millones vieron sin saber que estaban viendo a la mismísima Mary Jane. La primera escena que se grabó mostraba a Peter Parker arreglando el auto frente a su casa. Mary Jane, una vecina nueva, lo saludaba y tenía un pequeño intercambio. Una escena casual, pero con potencial emocional. Era un momento de respiro para Peter después del duelo, después del dolor. Un primer contacto para una nueva posibilidad. Otra escena más intensa mostraba a Spider-Man visitando a MJ, según el storyboard y los concept art filtrados, pero la escena que más duele perder es la que habría juntado a Mary Jane y a Gwen Stacy en pantalla. Mientras Peter viajaba en tren, Gwen visitaba su casa para contarle que había sido aceptada en Oxford y debía de mudarse. En ese momento MJ aparece como la nueva vecina y ambas comparten un breve diálogo. No hay video oficial, pero sabemos que fue grabada y luego reemplazada en el corte final. Un cruce de caminos entre la novia actual y la posible futura novia. Y finalmente, el detalle más impactante: Mary Jane sí aparece en el corte final de la película, aunque de una manera silenciosa. Durante la batalla contra Rhino al final, vemos a una mesera salir de un café. Esa mujer es Shailene Woodley con el vestuario de MJ. Una aparición fantasma, una pista silenciosa de lo que pudo ser pero no fue. ¿Por qué se eliminó todo esto? Bueno, ¿qué implicaciones tendría para la historia de Peter y qué tan distinta hubiera sido la historia de Mary Jane si se hubiera quedado en el relato? Vamos a explorarlo en los siguientes minutos. Porque lo que parecía ser solo una escena extra se convirtió en un símbolo de todo lo que The Amazing Spider-Man 2 quiso hacer y no pudo. Ahora hagamos un ejercicio más difícil, pero también el más entretenido. Imaginar lo que habría pasado si Mary Jane se hubiera estado en la película. Piénsalo, la muerte de Gwen es uno de los momentos más icónicos, devastadores y recordados no solo de la historia del cine de superhéroes, sino de toda la saga de Spider-Man. Fue un final valiente, crudo, fiel al cómic y que cerraba con fuerza el arco emocional entre Peter y Gwen. ¿Qué pasaría apenas unos minutos después nos mostraran el reemplazo emocional? Ahí sí hay un dilema. Algunos fans creen que haber incluido a MJ le habría restado el peso al desenlace de Gwen, que Peter no tendría tiempo de llorar, de hundirse, de reconstruirse, que el duelo se habría diluido con una nueva presencia femenina inevitable, público identificaría como el nuevo interés romántico, y que eso habría arruinado el impacto de una de las muertes más importantes de la historia. Pero también hay otra forma de verlo. Otros argumentan que la presencia de Mary Jane, aunque breve, habría funcionado como una señal de esperanza, no como un reemplazo, sino como un recordatorio de que la vida continúa, de que incluso cuando el dolor es insoportable, el mundo sigue girando, y que es algo muy propio del ADN de Spider-Man, la resiliencia, la capacidad de levantarse después de caer. Ver a MJ aparecer como una vecina, saludar desde la ventana, cruzarse con Gwen
por accidente, habría sido una manera sutil pero poderosa de decir: el mundo de Peter aún no se apaga por completo. Más allá del análisis narrativo, hay algo que no se puede ignorar: el factor del fandom. Las escenas eliminadas de Mary Jane se han convertido en material de culto entre los fans. Hay videos, análisis cuadro por cuadro, teorías, artes conceptuales y hasta que están pidiendo que realicen el MJ Cut de The Amazing Spider-Man 2. Así de profunda es la obsesión con lo que nunca vimos. Pero ¿por qué el tanto interés? Porque MJ representa la historia no contada, el arco que iba a comenzar y jamás tuvo la oportunidad. En un universo donde se siente que todo está controlado, que cada personaje sigue una línea trazada por contratos y planes a 10 años, la figura de Mary Jane como personaje eliminado representa algo distinto: la posibilidad de una trilogía que nunca fue, de un amor que nunca floreció, de una actriz que se preparó para un papel que nadie pudo ver en pantalla y de un Peter Parker que tal vez, solo tal vez, podría haberse reconstruido a partir de ese encuentro. Por eso, a más de 10 años de su estreno, seguimos hablando de esto, porque no se trata de una sola escena, se trata de todo lo que representa esa escena que no se vio. ¿Te hubiera gustado ver esa escena? ¿Crees que habría sumado a la historia o la había arruinado? El destino de Mary Jane Watson en The Amazing Spider-Man 2 no fue una decisión aislada, fue uno de los muchos sacrificios de un universo cinematográfico que colapsó antes de consolidarse. Una película que recaudó, sí, más de 700 millones de dólares a nivel mundial, pero no fue suficiente. La crítica la destrozó, el público la sintió desconectada. Había demasiados villanos, demasiadas tramas, demasiadas promesas para el futuro y no fue suficiente el corazón que tenía presente. Sony tenía un calendario de películas derivadas: Los Seis Siniestros, Venom, Black Cat, incluso una película de la tía May. Sí, eso existió como idea, pero tras la reacción de The Amazing Spider-Man 2, el estudio entró en pánico y entonces ocurrió lo impensable. Marvel y Sony se aliaron. Kevin Feige, el arquitecto del MCU, tomó las riendas y nació el Spider-Man de Tom Holland. Andrew Garfield, el Spider-Man que nunca tuvo una trilogía completa, quedó en pausa indefinida. La actriz nunca volvió como Mary Jane y ese universo, con todos sus errores y todas sus oportunidades perdidas, quedó enterrado en la historia del cine. Pero los fans obviamente nunca soltaron, porque con el tiempo la figura de Andrew Garfield creció, su dolor se volvió más visible, su actuación más valorada, su Spider-Man el más trágico de todos. En No Way Home, cuando salva a MJ y se quiebra en lágrimas, lo entendimos todo. No necesitó palabras, porque lo que vimos fue un Peter Parker que nunca tuvo un cierre emocional y que aún así eligió seguir salvando vidas. Tal vez por eso, más que nunca, la historia de Mary Jane nos duele, porque simboliza lo que en ese universo nunca pudo ser. No solo una historia de amor, sino una historia interrumpida, un plan que no llegó a desarrollarse, una puerta que se cerró justo cuando parecía que algo grande estaba por comenzar. Entonces, la pregunta que nos sale a todos aquí no es si debieron eliminarla. La pregunta más profunda es: ¿qué hubiera pasado si le daban un lugar? Esta actriz hubiera sido una MJ memorable, habríamos tenido una tercera película que conectara con los fans, habría habido un equilibrio para el dolor de la pérdida de Gwen con esta esperanza de una nueva conexión. Bueno, nunca lo sabremos, pero lo que sí sabemos es que incluso en su ausencia, Mary Jane dejó huella, que su presencia fantasma nos recuerda que no todas las historias llegan a concretarse y que a veces lo que no vemos es lo que más nos deja pensando. Ahora te toca a ti. ¿Qué opinas de esta historia no contada? ¿Te hubiera gustado ver a esta actriz como MJ? ¿Crees que fue un acierto eliminarla o un error que le costó fuerza emocional a la saga? Déjanoslo saber en los comentarios, queremos leerte, porque como fans también tenemos el derecho a imaginar lo que pudo ser. Y si quieren que hagamos otro video completo sobre los proyectos cancelados del universo de Andrew Garfield, desde Los Seis Siniestros hasta el reboot de Venom, que vimos una versión rara, bueno, ya sabes qué hacer: suscríbete, activa la campana de notificaciones y haznoslo saber en los comentarios. Yo soy Eric Quiroga de Plano Cinema y nos vemos en el siguiente video.